record. Eso, listo. Entonces, eso sería. Ok, a ver qué pasó aquí. ¿Sí me estás viendo ahí? Porque Sí, yo, está... yo le veo perfectamente. Ok, listo. Ok, bueno, soy Arturo Torres, director del portal de investigación Código Vidrio, y estoy ejerciendo la profesión cerca de 30 años. Me he especializado en temas de corrupción y crimen organizado, sobre todo en estas 3 décadas. Entonces, la orientación que tiene mi portal y los trabajos que realizo van básicamente en esa especialización, que es como un tema que siempre me ocupa en mis investigaciones. Ok, muy bien. Usted al momento de tener una información importante, ¿cuál es el tratamiento que hace con esa información y cómo la reproduce hacia el público? Bueno, la verdad es que la información, primero, ahí hay una fase previa, ¿no es cierto? O sea, no es que la información le llega a uno, sino que uno va buscando. O sea, hay diferentes formas de acceder a la información, pero la principal creo que tiene que ver con la ubicación desde una agenda propia, de identificar temas de interés público, es decir, información que sea relevante y de interés para la mayor cantidad de la población y que esté afectando a la sociedad, o que pueda servir como para fortalecer ciertos procesos que se necesitan en diferentes campos, ya sea como actualmente estamos viviendo acá un proceso muy sostenido de destape de una corrupción sistémica vinculada a actos del narcotráfico, y cómo esto ha permeado en diferentes entidades del Estado y también del sector privado. Entonces creo que lo importante siempre para mí en el trabajo es primero establecer temas de interés público. En función de eso, de delimitar en qué campos puedo entrar con mi equipo periodístico, y en este caso también la aplicación de un método, ¿no es cierto?, de un método de investigación dependiendo de la profundidad que tenga el tema y que requiera. Y lo otro es, bueno, por la deriva de las denuncias que nos llegan siempre, también tratar de identificar los intereses que tienen esas denuncias, para un poco hacer un filtro siempre de la información, tratando de que esos intereses que tienen las fuentes que entregan información estén alineados a los intereses que nosotros buscamos de compromiso con la comunidad. Y vemos en este caso que un ángulo muy fuerte, o mejor dicho, un eje transversal del trabajo, tiene que ver con el sentido de servicio a la comunidad. Ok, ¿y usted creería que entonces es un tipo de hacer periodismo, si es un tipo de hacer periodismo diferente o está más arraigado al periodismo del día a día, al periodismo más coyuntural o es una forma de hacer periodismo diferente? No, es que el periodismo de profundidad o de investigación siempre requiere mucho más experiencia, requiere metodología y requiere sobre todo un tema deontológico que tiene que ver con principios éticos, pilares fundamentales. Es decir, son un sinnúmero de elementos que caracterizan al periodismo de fondo, porque el portal que yo dirijo y los temas que yo trabajo en general son temas de profundidad, reportajes e investigaciones. Entonces, casi siempre yo tengo que echar mano del método, y eso significa una pre-reportería, definir un método deductivo, una hipótesis, una definición de todas las fuentes que se va a consultar, la contrastación de la información, la recabación de datos en el terreno, luego la contrastación y la verificación, la puesta en escena, la verificación, el fact-checking. O sea, es un proceso muy detallado que se tiene que Riguroso. hacer. Evidentemente, esto, así como yo te he enumerado, no se puede aplicar en todas las investigaciones ni en todos los reportajes, sino que dependiendo de la urgencia hay ciertos temas que hay que entrar en coyuntura, y obviamente se tienen que cumplir los procedimientos elementales y básicos del periodismo, que tienen que ver con buscar los hechos, con contrastación de información, verificación, publicación y definición de lo que decía al inicio, de que sea un tema de interés público. ¿Y cuál es la contribución hacia la sociedad que es todo este trabajo?
el final del trabajo, ¿cuál sería la contribución hacia la sociedad que se hace como periodista o como, como periodismo de investigación como tal? Sí, creo que el periodismo de investigación, sobre todo, es un periodismo que se acerca bastante de una manera más científica, diría yo, a la reconstrucción de los hechos, de unos hechos que ya no existen. Entonces, siempre la reconstrucción es una reconstrucción virtual y por lo tanto apelas a fuentes, a documentos, a testimonios, pero siempre esa reconstrucción es un insumo que ayuda, desde el periodismo, el sentido de misión es poner en manos de la gente información que sea relevante para la toma de decisiones y tanto a nivel de las autoridades que puedan revertir situaciones que están perjudicando a la gente, a la población, o en este caso que les Ok. puedan ayudar a la población en general a gobernarse por sí mismas, a ser deliberantes en función de que tienen una información, porque en función de la información se toman decisiones. Entonces, el valor que tiene la información en una democracia es un pilar sumamente importante para ver cómo se enrumba una sociedad hacia el desarrollo y hacia la deliberación. Entonces, no es un tema menor el cómo se maneja la información periodísticamente, porque con la información se puede desarrollar, se puede mejorar una sociedad, pero también se puede hundir a una sociedad, a un conglomerado humano y se puede perjudicar a la gente de una manera irreparable e irremediable. Lo que hacemos los periodistas tiene muchísima importancia en la sociedad. Lo que pasa es que no, muchas veces no debatimos la magnitud de, de importancia de nuestro trabajo en función del interés público. Entiendo. Y me acaba de mencionar que hay ciertos poderes, ciertas cuestiones que están obviamente que ver con el Estado. En cuestión de de la labor periodística, ¿usted cree que podría estar condicionado, estos poderes pueden condicionar a al ejercicio periodístico netamente del periodismo de investigación? Es que lo que busca el poder, cualquier poder, el poder económico, el poder político, el poder gremial, cualquier tipo de poder, el poder del narcotráfico, el poder de las mafias, estos poderes que están ahí circulando y que ahora rondan a todas las sociedades en mayor o menor medida, dependiendo de las circunstancias. Creo que es importante tener en cuenta que el periodismo no se debe a ningún poder, ¿no es cierto? Es un contrapoder, es un contrapeso en la sociedad para precisamente evitar que un poder establecido esté perjudicando a la comunidad en función de sus propios intereses. Entonces creo que ese es uno de los meollos del tema. Cuando sabemos que en una sociedad democrática hay contrapoderes y hay contrapesos en las diferentes funciones del Estado, pues ahí es que entra el periodismo no como un poder, sino como un ¿No? contrapeso, precisamente para marcar un equilibrio, tratar de marcar un equilibrio, porque muchas veces vemos precisamente que los poderes, y contestando ya puntualmente la pregunta que tú me haces sobre cómo se trata de condicionar. Por supuesto que el periodismo de investigación es visto como un enemigo porque devela estas prácticas que están reñidas con los intereses públicos, con los intereses de la sociedad, porque vivimos en una sociedad, en sociedades en las cuales hay clanes que siempre quieren jugar a favor de sus intereses, perjudicando a la comunidad o a grupos específicos. Entonces, quien revela esos trapos sucios y esas prácticas sinuosas, mañosas, perjudiciales para la comunidad, es un blanco y es incómodo. Entonces, lo que siempre va a tratar, estamos los periodistas siempre a tiro, siempre en el blanco de quienes no les gusta la transparencia, de quienes no quieren rendir cuentas de lo que están haciendo. Entonces, creo que el condicionamiento no es solamente que te ven como, ahora actualmente hemos vivido los últimos años, sobre todo las mafias, el narcotráfico, quiere condicionar al periodismo a través de diferentes métodos. Uno que es muy usado son los juicios, las demandas, no solamente los atentados, los amedrentamientos, las llamadas y las amenazas, sino esta manera indirecta de que saben que hay una crisis financiera en los medios de comunicación, en esta transición que está durando mucho tiempo, sobre todo en los medios latinoamericanos, que no tenemos suficientes recursos para sobrevivir, que tenemos dificultades, entonces ya no tenemos
esa facilidad para contratar, por ejemplo, abogados. Entonces, ¿cómo te tratan de condicionar? Llenándote de demandas, por ejemplo, de juicios, de procesos que te empujen a no tratar un tema o a cuidarte de avanzar en ese tema, porque sabes que te van a caer con más allá de que lo que publicaste es sólido y tiene pruebas, pero sin embargo, tener un proceso judicial significa gastar mucho dinero, invertir en abogados y dinero que no tienes, abogados con los que no cuentas. Entonces, hay muchos mecanismos para condicionar al periodismo y estos que han evolucionado en el Ecuador, sobre todo, tienen que ver más o menos por ese lado. El otro es ya desde el poder convencional, desde el Estado, quitarte publicidad a los medios que tienen publicidad. Nosotros no trabajamos con publicidad, nosotros trabajamos con proyectos como ONGs a los que aplicamos para recursos sobre proyectos específicos. Entonces, claro, esa es otra forma en la cual te asfixian a un medio que saben que vive de la publicidad. Entonces, así van golpeándole al medio financieramente para darle una señal de que no meta las narices donde no tiene que meter. Entonces son algunos métodos y evidentemente esto ha ido escalando en este ambiente de Ecuador de inseguridad, de la disputa de las mafias y del narcotráfico por tomar el poder político. Entonces, claro, los que estamos en el medio de ese tiroteo somos los periodistas y más los periodistas de investigación. Adelantándome un poquito, tomando lo que usted me dice que es un contrapoder el periodismo. ¿Usted cree que entonces el periodismo de investigación es indispensable entonces contra la lucha contra estos entes malignos, específicamente, por ejemplo, contra el narcotráfico, las mafias? Sí es indispensable. Siempre. Es que el periodismo es el que se encarga de transparentar lo que otros quieren ocultar, las prácticas ocultas delincuenciales, criminales que afectan evidentemente a la sociedad o a cualquier grupo humano que esté en indefensión frente a estos poderes desbordados. Los periodistas somos unos mediadores, ¿no es cierto? Somos unos mediadores que accedemos a información para denunciar estas prácticas abusivas. Entonces, de alguna forma nos convertimos en unos defensores del interés público, ¿no es cierto? Porque estamos precisamente con un sentido de misión. El periodismo tiene esa misión y cobra sentido, ¿no es cierto? Ese es el gran reto del periodismo, el saber que su lealtad está con la comunidad, no está ni siquiera con un dueño de un medio, no está ni siquiera con ningún poder, menos con ningún poder. Es su lealtad, la lealtad del periodista es con el público, con la gente, con la comunidad. A él se debe, a eso, ese es allá están orientadas sus fidelidades. Entonces creo que es claro entender esto que es como el pilar de lo que hacemos y por eso es que también a veces muchos medios y periodistas se extravían, sobre todo en esta época de influencers y medios volátiles que surgen con agendas predeterminadas, con ciertas estrategias definidas para causar daño o beneficiar a ciertos actores en el espectro social. Ok, como me dijo que el periodismo, los periodistas están para con la comunidad, ¿usted cree que la gente hoy en día, la comunidad, la sociedad ecuatoriana, está consciente de eso, de que se necesitan periodistas para poder ser informadas, de que se necesitan periodistas para servir al servicio público como tal? ¿Está consciente o más bien de un lado deja de un lado el periodismo no le importa mucho? Yo creo que es un tema como en todo que se va alimentando día a día, nuestra sociedad es una sociedad que está menos que un adolescente, yo creo, menos que en la adolescencia, es una sociedad muy, digamos, que está en unas etapas tempranas todavía de maduración y que eso significa que no hay una comprensión todavía del rol del periodismo, del buen periodismo, ¿no es cierto? De cuál es, porque hay mucha confusión ahora mismo, sobre todo la confusión se agravó con la irrupción de redes sociales y los medios digitales y toda esta dinámica que nos ha cambiado radicalmente la forma en que la gente se informa ahora y la gente, porque ya en el estricto sentido, filosóficamente hablando, los medios ya no existen porque ahora todo el mundo es capaz de generar contenidos
y todo el mundo es capaz de acceder a información de manera individual. Entonces, eh, es muy importante tener en cuenta que esta transición que hemos vivido ha confundido mucho el rol del periodismo, el rol tradicional del periodista, porque también es un tema que va cambiando permanentemente. O sea, hay cosas, hay principios fundamentales que son inmutables, como por ejemplo el principio de el periodismo busca la verdad a toda costa, una verdad que no es la verdad de la filosofía, sino es la verdad de los hechos, la reconstrucción de los hechos. Entonces, el primer compromiso de los periodistas es con la verdad. Y para eso, tú tienes que aplicar un método, ¿no es cierto?, que te lleva a buscar hechos y a ser fidedigno para reconstruir y para que la información que le llegue al público sea lo más precisa posible, para que no le lleve a equivocarse ni a cometer errores, sino a tomar decisiones informadas. Eh, Creo que es importante la transición que estamos viviendo porque se ha confundido el rol del periodista y hay muchos periodistas que como yo vengo de la etapa en que todavía se escribía en máquina de escribir, en los periódicos. Entonces yo he vivido una serie de transiciones y por eso tal vez puedo tomar distancia y decir que hay cosas inmutables y hay cosas en las cuales los periodistas tenemos que innovar. O sea, yo estoy aprendiendo a innovar todo el tiempo. Una particularidad del periodista en este momento es no tener ninguna certeza sobre qué es lo que se viene y cuál es la capacidad que tenemos nosotros o la forma de llegar a la gente sin que cambie el principio de que la información como tal es un insumo que tiene que ser tratado de una manera seria, rigurosa y totalmente verificada. De ahí a la forma en que estamos comunicando ese contenido ha variado muchísimo y tenemos que apelar a eso y ahí tenemos que innovar, tenemos que aprender para saber llegar y comunicar a la gente de una manera mucho más eficaz, porque la tendencia es que la gente cada vez lee menos y se informa más con imágenes, con sonidos, con audios, con podcasts, o sea, ya hay una diversidad de formas de informarse. Entonces, sobre eso, los periodistas tenemos que tener la capacidad de entender el universo comunicacional en el cual Ok, nos estamos moviendo para ser mucho más eficaces. ok, entiendo. ¿Y usted personalmente, qué es lo que le motiva para seguir con su labor periodística? ¿Y cómo ve la labor periodística en el futuro? Ujú. Bueno, yo creo que en esta profesión como una profesión de servicio, de ayudar a mejorar a mi comunidad, a mi sociedad, a la gente que de alguna forma ha sido relegada por inequidades que se presentan en los sistemas. Creo que la mejor forma de ayudar es dando información que sea sólida y que realmente es la generación de nuevo conocimiento, que en nuestras sociedades es tan pobre. O sea, en nuestras sociedades no hay generación de conocimiento prácticamente, es muy esporádico, es muy poco lo que se hace. Y en ese campo está el periodismo de investigación. El periodismo de investigación está en un pilar un poco más alto que el del breaking news, de las noticias generales. ¿Por qué? Porque ya estás generando información novedosa que necesita ser alimentada con un método de diferentes formas. Entonces, tú estás aportando con algo nuevo, pero sólido, contundente, con una mirada de sistema. Entonces, eso es un aporte significativo para la gente desde mi punto de vista, porque yo estoy dando un producto que va a ayudar a entender mejor los fenómenos, las causas de los hechos, cuáles van a ser las consecuencias, quiénes son los actores y cómo ha dañado un hecho de corrupción, que es una cosa que yo he seguido sistemáticamente, cómo me afecta. Entonces creo que eso va a aportar para que la gente, y aporta, de hecho, a cambios que, por ejemplo, más allá de cualquier cosa, creo que todo el tiempo el trabajo del periodista tiene con que pocas personas, porque en mi caso nosotros somos un medio digital que no es que apunta a llegar a grandes audiencias, no, sino a grupos específicos, ¿no es cierto?, que sean tomadores de decisiones y que puedan realmente tener un insumo para su trabajo. Y a los jóvenes que puedan decir, bueno, aquí hay un tema interesante que me está nutriendo, en el que estoy aprendiendo, y esa gente puede
también ser deliberante en la sociedad. Entonces yo creo en el valor de la información como un valor liberador de conciencias y de conocimiento que le pertenece a la gente. En ese sentido, los periodistas somos tenedores momentáneos de una información que le pertenece a la comunidad. Pero el periodismo lo que hace es poner orden al caos. Entonces, eso significa que tenemos que hacer ejercicios de abstracción, de análisis, para saber qué es lo que puede aportar más significativamente y qué apuestas tenemos que hacer, porque, como te digo, o sea, en el caso de investigación, hay que hacer apuestas que no desperdicies, porque hacer investigación cuesta tiempo, cuesta especialización, cuesta riesgos, puede costarte un juicio, aunque no existan elementos para un juicio, pero por todo este entorno que ya comenté hace un momento, pues es cada vez más complicado hacer periodismo de investigación, pero a mí particularmente me apasiona, siempre me gustó el periodismo desde niño, entonces luego ya encontré el sentido de misión y lo que hago tiene mucho más valor porque siento que estoy aportando con algo desde mis limitaciones, pero con muchas ganas de servicio. Entonces, ¿usted cree que en un futuro tendrá mayor relevancia el periodismo y el periodismo de investigación como tal? Y a usted personalmente, todo esto que me dice de los juicios, de lo lo que ha pasado, que ha habido condicionantes, ¿algún momento ha temido por su vida, por ejemplo, o sea, que corra su vida a peligro, algún momento su integridad, ya no solamente por los poderes que son estas mafias, sino por poderes del Estado o por otras cuestiones? ¿Cree que el periodismo va a tener una relevancia fuerte a pesar de estas condicionantes? Siempre ha tenido una relevancia, pero también el periodismo es más útil cuando las sociedades defienden al periodismo. No es una cuestión de personalismos ni de egos, sino que una sociedad madura y responsable cuida al buen periodismo, lo protege, le da los insumos. Ahora mismo que estamos pasando por esta crisis y que hay muchos problemas en torno al tema económico, por ejemplo, deberían ya pensarse en legislaciones que ayuden a impulsar el periodismo desde diferentes legislaciones que evidentemente puedan ser un soporte para la gente que hace bien su trabajo, porque el tema del periodismo no es un tema de hacer zapatos, no es, creo que eso también ha estado muy confundida. ¿Quiénes han sido hay medios también que están confundidos creo yo, en su misión, porque creen que el rol de un medio es hacer dinero, y yo no creo particularmente que ese sea el rol de un medio. Entonces, eso también es así. O sea, en el Ecuador hemos tenido los medios, buena parte de ellos han sido familiares y creados como conglomerados empresariales, pensando que la información es una mercancía, ¿no es cierto? O sea, por la que gano, pierdo, o sea, y no es así, porque la información es un bien intangible, que no se puede medir como una máquina, como una prenda de vestir, como un objeto de valor. No, 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 no. O sea, tiene que ver con otras implicaciones y por lo tanto, también la mirada de la sociedad hacia ese bien que es la comunicación y la información debe ser distinta. Yo no siento que todavía la sociedad ecuatoriana ha madurado como para entender cuál es el rol del periodista. Lo que sí es que hay mucha desconfianza, en cambio, por lo que también ha habido errores de los periodistas en el sentido de asumir posiciones políticas de militancia y sumarse a ciertos gobiernos o a ciertas posiciones políticas y no quedarse en el medio como observadores para entender que tenemos que hacer relatos de toda la sociedad y de todos los actores. Entonces, ese también es otro tema importante cuando intentamos ver por qué los periodistas en esta transición, muchos se han dedicado a ser influencers, ¿no es cierto? Sin entender que el papel es informar. Y a mí también me pasaba hace algunos años que, claro, te vino esa onda de opinar, ¿no es cierto? En Twitter, por ejemplo, que yo ya he dejado prácticamente de opinar en Twitter hace algún tiempo, hago cosas muy puntuales, porque realmente lo mío es informar. Entonces yo mal puedo empezar a tener posiciones políticas en redes sociales
si es que estoy informando, porque lo único que hago es deformar y generar desconfianza sobre mi trabajo. Ajá. Y más o menos como le había preguntado para terminar, en su labor periodística en algún momento quería ser un poquito insistente con eso. ¿Ha corrido algún tipo de riesgo personal? Que es, Sí, sí, que es sí. algo que es un miedo tal vez de los futuros periodistas que tienen al momento de poder realizar su ejercicio periodístico. Sí, creo que eso es importante porque sí, yo he recibido amenazas, he sido enjuiciado 3 veces, he tenido que enfrentar procesos judiciales, he sido amenazado también con procesos que no han llegado, pero eh, a ver, el año pasado recibí una llamada de amenaza de un mafioso. Eh, Cuando esto ocurre, lo que uno tiene que hacer es aplicar un protocolo de seguridad. ¿Ok? En todo ámbito. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el periodista ecuatoriano y latinoamericano? Que es todo lo que da la tierra. Improvisamos mucho, no planificamos nada. Creemos que podemos salir así rápidamente de las cosas. No somos metódicos. Entonces, la mayoría de medios ahora mismo no tiene un protocolo de seguridad. No sabe cómo actuar frente a temas de riesgo, frente a una amenaza. Si te llaman, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo tienes que procesar esa llamada? ¿A quién tienes que acudir? Si vas a una zona de riesgo, ¿qué te dice el protocolo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que cumplir? ¿Qué requisitos? Muy latinos, o sea, como latinoamericanos que somos, lastimosamente el estereotipo ayuda a entender que somos súper improvisados. No quiero generalizar porque sé que hay excepciones, pero también es cierto que si hay amenazas, si hay problemas, hay periodistas que han salido del país, pero también hay mucha irresponsabilidad y mucha laxitud de los periodistas. Frente a la amenaza tienes que hacer algo, tienes que moverte, tienes que generar protocolos de seguridad, tienes que establecer códigos que te ayuden a seguir haciendo tu trabajo sin que el miedo te paralice. El miedo, obviamente, es para mí un campanazo que me dice, profundiza tus medidas de seguridad. Porque, o sea, al final, obviamente, la vida es lo más importante. No hay ninguna historia que se sobreponga a la importancia de cualquier vida. Pero el periodista tiene que medir las cosas y aplicar, como decía hace un momento, un protocolo de seguridad frente a situaciones de riesgo. Y evidentemente esto lo que implica es que tienes que generar ese instrumento, generar debate, generar mecanismos para proteger el bien más preciado que generamos los periodistas, que es la información. Porque una sociedad desinformada es una sociedad ciega y ocurre lo que pasa en este momento. A pesar de que la sociedad, lo que pasó con el narcotráfico aquí en el país es que vivíamos alertando de lo que se venía y la sociedad no le importó. O sea, simplemente no se dio cuenta, no le importaron las alertas que se venían dando, sobre todo desde el 2018 cuando fue ejecutado y secuestrado un equipo periodístico de Diario El Comercio. Ahí ya se dio como un campanazo de la gravedad del problema del narcotráfico en toda la zona fronteriza y sin embargo, el gobierno no hizo nada, la sociedad no hizo nada y estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces hay una corresponsabilidad y en eso evidentemente que se volvió. Es un ambiente mucho más inseguro y más inestable para los periodistas, pero eso no significa que los periodistas tengamos que congelarnos ni inmovilizarnos por el miedo. El miedo es la alerta que nos dice, cambia, innova, toma medidas, anda más allá o dedícate a hacer otra cosa. Ok, y ahora sí, para terminar, la última sería un consejo que usted quisiera darle a los futuros periodistas que están empezando ahorita en esta profesión y nada más. Esa sería la última intervención. Bueno, yo creo que el periodista siempre tiene que tener tener una mirada mucho más transversal de los fenómenos, saber leer lo que pasa en su sociedad, pero sobre todo entender cuál es el sentido de su trabajo. ¿A quién quiere servir con su trabajo? ¿Quiere servirse él mismo? Está bien, o sea, es lícito, ¿no es cierto? Es lícito que uno quiera usar la profesión para brillar, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el fondo de todo tiene que ver, yo le recomiendo a los periodistas
que no se dejen amedrentar ni se dejen deslumbrar por lo que no es la profesión. O sea, los ejemplos particulares a veces son muy erráticos en función de que cada periodista es una historia, cada medio es una historia. Entonces nosotros tenemos que construir lo que hacemos todo el tiempo. No, yo soy la última historia que escribí. No soy ni más ni menos que eso. El último reportaje, eso es lo que soy. Entonces, lo que yo les recomiendo además es que sepan que esta profesión es dura, pero es apasionante y tienes una posibilidad increíble de conocer a mucha gente, de servir a mucha gente, de ayudarles de maneras insospechadas a muchas personas, de cambiar vidas para bien. Y lastimosamente también para mal para esa gente que es corrupta y daña a la comunidad. Entonces, que sepas que si quieres hacer periodismo, hay diferentes tipos de periodismo, se cubren diferentes cosas, pero en general creo que el consejo final es vayan por esta, o sea, busquen ser siempre mejores entendiendo que esta es una profesión que requiere una mirada de humildad y de estar en constante aprendizaje para saber innovar todo el tiempo y claro, es ser capaces de crecer y de saber que siempre la posibilidad de generar mejores cosas está muy abierta y es uno de los sentidos de esta profesión también. Listo. Muchísimas gracias. Le quería dar gracias a usted. Voy a dejar de grabar ahorita. Ajá.